¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, espero que muy bien. Mirad, me han dejado las tres Babolat Viper, ¿vale? Y estaba pensando en hacer un vídeo entero con ellas, pero me sale muy largo, entonces voy a probar a hacerlo a nivel individual. Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar de la técnica del Viper. Es una pala que me ha gustado mucho, ¿vale? Es quizás de las tres la más completa. De hecho, lo que voy a hacer es hablar en tres vídeos de las palas, para hacer un vídeo por cada pala, y luego haré uno más donde haré una comparación de las palas, para que veáis también la opinión de mis alumnos. Técnica Viper, como os decía, cuerda tipo soga, está bastante bien. Es cuerda, no tiene ese acolchamiento de publicidad que a veces hace que sea un poco más confortable. Bueno, esto es cuerda pura y dura y tenéis que tener cuidado porque si tiráis demasiado podéis tener sensación de que se ahorca la muñeca, ¿vale? Pero aún así se comporta bastante bien. Tema de longitud, bueno, la longitud creo que es un poquito excesiva porque ha habido veces en los tres modelos que cuando he tenido que jugar el dedo meñique me atrapaba un poco la cuerda. Es verdad que tenía fácil solución, ¿vale? No se queda ahí siempre, porque cogía la cuerda, la retorcía así un poquito, le daba como forma y luego ya agarraba la pala, ¿ves? Y se queda a una distancia más que de sobra, con lo cual no os hace falta pensar mucho más en eso. El tapón es redondito, con lo cual no tiene aristas ni tiene nada, le ponéis el overgrip y es súper agradecido, puedes agarrar la pala y no tienes sensación de que te estás clavando nada, así que muy acertado en los tres modelos. Tema de empuñadura, igual, muy agradable, son muy finas o es muy fina, con lo cual aquellos que os guste unas empuñaduras más gruesas le vais a tener que poner unos cuantos overgrips, y para los que os gusten finas pues va perfecto, porque con un overgrip igual lo tenéis solucionado. Tema de longitud, larga. La empuñadura es larga, la han hecho 1 centímetro más larga que las anteriores y eso se nota porque a la hora de colocar la mano, yo que siempre la cojo de esta forma y me sobra aquí un dedo, aquí arriba me sobran 4, con lo cual para aquellos de vosotros y de vosotras que jugáis a 2 manos, prácticamente al agarrarla con la mano no dominante, 3 dedos están sujetando la pala por el corazón, con lo cual os va a permitir hacer un revés puramente a 2 manos, como en el tenis, y no tener que agarrarlo desde el corazón de la pala para hacerlo, que también se puede hacer. Si seguimos subiendo hacia el corazón de la pala, podemos ver que no tiene nada que pueda molestar, ¿vale? Es verdad que esta, que es la roja, que es la técnica, la azul, que es la Air, tienen una sensación de que es áspero, no es arena, no es ese sistema arenoso, es áspero simplemente, y la Counter es la que es lisa total. Pero no tiene nada, tiene incluso una especie de saliente aerodinámico que para colocar la mano no dominante hasta parece que el dedo pulgar se agarra bien hasta para hacer el movimiento de pinza, ¿no? Con lo cual fenomenal. La forma que tiene esta pala en concreto es forma lágrima y no tiene protector. Ninguna de las tres que me han dejado tiene protector. Me explicaba Ana, la persona de Babolat que me trajo las palas y me estuvo explicando un poquito en qué consistían y la filosofía que tienen con estos tres modelos Babolat, que ninguna tiene protector, porque no creen un poco en ello, piensan que puede condicionar el balance de la pala y el peso y entonces directamente confían en el tubular que tienen de carbono para que no tengáis ningún problema a la hora de que se parta. Si eres de los que no te gusta que la pala se arañe, pues tendrás que ponerle uno de estos de silicona finitos que hay, pero ya está. Yo he estado jugando con ella, se ha llevado algunos golpes y bueno, al final pues se roza como cualquier pala, pero oye, la estructura está intacta. Tema de tecnología, bueno, podemos hablar de varias cosas que se coinciden y se parecen en las tres. Tienen una calca con un efecto 3D, cada una tiene un dibujo diferente, pero lo tienen las tres. Tienen un sistema de agujeros que por el posicionamiento y el tamaño afecta en el rendimiento de la pala. En el corazón de la pala, lo que es en esta zona de aquí, me han confirmado, bueno, me han explicado que tienen un sistema para la absorción de las vibraciones y que no te lleguen a la mano. Y luego la goma en las tres es Black Eva, lo único que se diferencia es en el carbono. En este caso la técnica Viper tiene un carbono 12K que la hace con una durabilidad característica de este tipo de carbono. Y ya está. A nivel de ahí, pues bueno, es mate, la pala es mate, excepto justo la parte central plateada que veis donde va el logo, que es brillo, y ya está. Y a nivel de tecnología y de visualización de cómo es físicamente la pala, no hay mucho más. Ya sabéis que al final del vídeo os pongo siempre la tecnología que la marca, pues oye, se ha gastado un dinero en su desarrollo y en implantarla en la pala, pues ahí os hago una descripción más detallada de qué es lo que tiene la pala en su fabricación.
Vamos a meternos un poco en cómo es la pala en el fondo. En el fondo es una pala muy agradable, al final tiene un poquito el balance alto, pero eso no te impide poder tener un rendimiento bastante óptimo de la pala, con lo cual todo lo que se te queda por delante, todo lo que sale de pared y todo lo que se te queda un poquito atrás, que tienes que meter la muñeca, la pala responde muy bien. De hecho, de las tres es la más regular, tanto en defensa como en ataque. Así que es una pala que se comporta bien y sale bien, tiene buena salida y tiene un punto dulce bastante grande. En la volea, lo mismo, prácticamente a velocidades lentas o velocidades rápidas la pala va muy bien, se comporta bien y consigues esa potencia y esa velocidad de bola que tú quieres. Y luego, tanto en las voleas altas como en las bajas, siempre llegas bien, no tienes esa sensación de que te pesa, de que cabecea, de que si no pegas en el sitio y pegas un pelín tarde, pues te cuesta un poquito mover la bola. Bueno, con este modelo no tenéis ese problema, así que va muy bien. En el juego aéreo, tanto en las bandejas como en el remate, tiene buena salida. Al final la bola cuando impacta sale bastante bien, tienes bastante control, tienes la sensación de que la puedes manejar bien a la hora de hacer el movimiento ahí en el aire o los golpes de aire. Y luego en el remate igual, lo que pasa que bueno, ya sabéis que ando con el hombro bastante tocado y aunque empieza a estar mejor, pero no estoy bien como para poder hacer un remate con toda la intensidad posible y que realmente vea lo que la pelota sale. Sí os puedo decir que a la hora de hacer el remate, pues os puedo decir, oye, pues cuesta que salga, cuesta que no, o sea, cuesta que salga o no cuesta, y en este caso, pues con esta pala sale bien, pero tienes que tener buen nivelete para sacarle rendimiento a esta pala, que es un poco a lo que voy ahora mismo. ¿Para quién va dirigida esta pala? Bueno, pues principalmente para aquellos de vosotros que tengáis un nivel alto o medio alto. ¿Que eres de iniciación y quieres la pala? Te la puedes comprar, no hay ningún problema, pero a lo mejor no le vas a sacar la misma rentabilidad que se la pudieras sacar a otra, como por ejemplo la Air, que es la azul, la Air Viper. Pero te la puedes comprar, pero yo la llevaría más a jugadores más expertos, que tengan más control de lo que hacen y que le puedan sacar más potencia a la pala y que, bueno, que al final que le saquen más provecho. Es una pala que va a volar, la tiene catalogada como una pala técnica para jugadores que tienen mucho nivel, porque no es tan fácil, no diría que no es fácil de manejar, diría que si tienes mucho nivel le puedes sacar mucho partido, y si tienes poco nivel, pues oye, lo vas a desaprovechar porque no le vas a poder, no va a poder rendir todo lo que puede rendir para el nivel que tú tienes y para tus golpes, y ya está, y poco más. Y eso sería un poco el análisis de la pala. Las he dividido, como os decía al principio, en tres vídeos, y luego voy a hacer un cuarto donde compare los modelos, porque se me ha ido el vídeo de madre y al final se me ha hecho un vídeo hiper largo, así que prefiero hacer un vídeo así rápido donde hablemos del fondo, la red de características físicas y poco más. Os dejo la parte tecnológica de la pala para que sepáis un poco qué es lo que tiene a continuación, y ya está, y poco más. Así que espero que la disfrutéis, que os guste, que la podáis probar y sobre todo que tengáis muy claro para qué perfil de jugadores va, ¿vale? You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. And I got thrown on half my words. I've got thrown on half my words. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the one I love, you're the one I wanna give to. Que os cuidéis mucho, que os aprecio, que siempre estáis ahí y os lo agradezco. Aunque no sé por qué los vídeos de las palas a lo largo del año tienen muchas visualizaciones, pero cuando los saco al canal no suelen tener muchas. Así que bueno, espero que estos modelos os gusten y os apetezca verlos. Un abrazo muy fuerte, no me enrollo más. Chao.